En este presente video vamos a determinar las operaciones con vectores. Entre ellas vamos a hallar la suma de vectores, la resta de vectores, el producto escalar y el producto vectorial de estos vectores. Pero primero, para esta ocasión, vamos a empezar con la suma de vectores. ¿Cómo se determina o cómo se halla la suma de vectores? Vamos a ver la siguiente definición y luego iremos haciendo los ejemplos respectivos. Observe, aquí nos dan un vector P que está dirigido hacia la derecha. Tenemos un vector W que tiene justamente esta dirección. Y lo que queremos es sumar a estos dos vectores. La suma de estos dos vectores nos va a dar la resultante de la suma. Primero podemos hacer lo siguiente. Hay varios métodos y justamente ahora les voy indicando cuáles son esos métodos. Primero, ubicamos un punto en común y luego iremos trasladando a ese punto en común a cada uno de estos vectores. Observe cómo. A este vector W lo voy a trasladar a un punto en común. Vamos a trasladarlo por ahí. Trasladamos hasta donde termina el vector W. Observe entonces, este vector W y este vector P finalmente van a tener una resultante. Esa resultante se determina a partir de donde inicia el vector hasta donde termina el otro vector. Es decir, de esta manera. Y como ven, este vector viene a ser el vector resultante, el vector W más el vector P. La vamos a llamar el vector C. Entonces decimos el vector C será la suma del vector W más el vector P. Ahora fíjese, este mismo vector se puede calcular también de otra manera. Al final el resultado debe salir lo mismo. Primero trasladamos el vector P más o menos casi a esta altura y lo mismo voy a hacer con este vector. Lo trasladamos donde termina el vector P, ahí voy a colocar al otro vector, es decir, de esta manera. Para mayor comodidad, a estos valores de acá, lo voy a trasladar a este lado de acá y lo mismo haré con este vector de acá. Solamente lo que hemos hecho es trasladar los valores respectivos, eso por una sencilla razón. Cuando nosotros trazamos entonces la resultante de la suma del vector W más el vector P, nos debe salir similar a esta resultante de acá. Es decir, partimos del origen y trazamos el vector resultante. Como podrán observar ustedes, este vector que acabamos de graficar es la suma del vector P más el vector W, que también viene a ser igual al mismo vector C. Es decir, este vector sería el vector C y este vector C sería igual al vector P más el vector W. Entonces, estos dos vectores que están acá, el vector C que se llama vector resultante, estos vectores son iguales. Eso quiere decir que yo puedo utilizar la siguiente ecuación. W más el vector P va a ser igual al vector P más el vector W. A esta propiedad se le conoce como la propiedad conmutativa. Y lo que hemos utilizado acá se le conoce como el método del triángulo. Aquí hay que tener mucho cuidado. El vector resultante es un vector suma entre estos dos vectores, pero no se confunda con el módulo de la resultante. El módulo de la resultante se determina de otra manera. Si por ejemplo tenemos acá un vector W y un vector P, que en este caso tienen direcciones diferentes, entonces el vector C no puede ser una suma directa en módulo de ellos dos, porque tienen direcciones diferentes. Ejemplo, si yo tengo por ejemplo el vector P igual a 8 unidades en la dirección Y, y tengo el vector W igual a, como es un poquito más grandecito, vamos a ponerle 10 unidades en la dirección V. ¿Por qué no lo pongo la misma dirección? Porque como ustedes observarán, este vector tiene una dirección diferente que este vector de acá. Entonces, si quiero hallar la resultante de ese vector, entonces esto indicaría el vector P puede ser cualquiera de ellos dos, como ustedes estarán observando, o utilizamos este método, más el vector W. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. El vector P vale 8 unidades en la dirección y más el vector W es igual a 10 unidades,
pero en la dirección V. Este resultante quedaría indicado como está, puesto que el vector P tiene una dirección muy diferente al vector W. Si estos dos vectores estuviesen en la misma dirección, entonces sí se le puede sumar de manera directa. Por ejemplo, ¿qué pasa si el vector P es igual a 8 unidades en la dirección Y y el vector W es igual a 10 unidades en la dirección Y? En esas condiciones sí, la resultante vendría a ser 8 más 10, 18 unidades. Pero en esta ocasión no podemos hacer eso. Simplemente queda indicado. Y a continuación haremos otro método. Para ello voy a ordenar esta partecita y borraré este ejemplo que acabamos de mencionar. El otro método en la adición de vectores o en la suma de vectores para hallar su resultante consta de la siguiente manera. Ubicamos un punto en común en esta zona, que es lo que voy a hacer, y trasladamos a los vectores. De esta manera, fíjese, trasladamos más o menos a esta altura y haremos lo mismo con el vector W. Pero esta vez lo que voy a hacer es trasladarlo a la unión o el punto de origen a ambos vectores. Es decir, lo vamos a dejar de esta manera. Para mayor comodidad, P lo voy a trasladar acá. Ahora observe, voy a proyectar un vector paralelo al vector P a partir de este punto donde termina el vector W. Es decir, de esta manera. Que dicho sea de paso en tamaño, debe ser el mismo tamaño que está acá, debe ser el mismo tamaño que debe estar acá. Ahora trazo otra paralela, pero para el vector W, donde termina el vector P, hacia donde hemos proyectado el otro vector. Ahora, sobre el cruce de estos dos vectores, vamos a trazar a partir del origen un vector resultante. Es decir, vendría a ser este vector de acá. Y este vector que acabamos de graficar es el vector resultante C, que dicho sea de paso es el mismo tamaño que este vector de acá, que este vector de acá, sino que estamos utilizando técnicas diferentes para hallar la resultante de la suma. Este vector resultante de la suma viene a ser igual al vector W más el vector P. A este método se le conoce como el método del paralelogramo. Básicamente ocurre cuando se tratan dos vectores. Cuando ya son más de dos vectores, el método para hallar la resultante se llama el método del polígono. En este caso vemos los vectores están distribuidos de esta manera y cuando los vectores están distribuidos de esta manera también hay que hallar una resultante. La resultante se determina acomodando todos estos vectores en forma ordenada, es decir, escalonadamente. A ese orden nosotros lo vamos a llamar el método del polígono. Observe entonces lo siguiente. Vamos a ordenar de acuerdo a las características que nos han dado, empezando desde el vector A. Fíjese, escogemos el vector A y lo que voy a hacer es ubicar un punto en común. De esta manera, tenemos entonces el vector A. Ahora voy a trasladar al vector B. Y al vector B lo vamos a trasladar justo donde termina el vector A, es decir, de esta forma. Haremos lo mismo con el vector C. Observe, trasladamos donde termina el vector B, de esta forma. Para poder terminar de ordenar los vectores, vamos a hacer también con el vector D. Igual trasladamos a la posición donde termina el vector C, trasladamos el vector D. Donde termina el vector B y donde empieza el vector a partir de ahí vamos a trazar nosotros la resultante para ese vector. Es decir, trazamos entonces al vector desde este punto hasta donde termina el vector. Este vector vendría a ser nuestra resultante. Entonces fíjense, a todos estos vectores que nos han dado en direcciones diferentes, los hemos ido ordenando de manera consecutiva para poder hallar la resultante de ese vector. La resultante R sigue siendo un vector. Entonces decimos acá, la resultante R será igual a la suma de los vectores, en este caso el vector A, más el vector B, más el vector C y finalmente más el vector D. Esto vendría a ser la resultante de la suma de los vectores que en este caso son vectores consecutivos A, B, C y D. Ahora, ¿qué pasaría si ocurriese el siguiente caso? Observe. Por ejemplo, aquí nos están dando el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. A, B y D están saliendo desde el punto de convergencia, mientras que el vector C está ingresando al punto de convergencia. Entonces, observen ustedes, si yo comienzo a ordenar estos vectores estarían dados de la siguiente manera.
Tenemos al vector A, luego voy a trasladar al vector B donde termina el vector A, al igual que hicimos en el caso anterior, es decir, trasladamos de esta forma. Al vector C lo voy a trasladar de la misma manera. Observe, esto vendría a ser nuestro vector C. Lo voy a poner acá el vector C, nos indica que está yendo hacia arriba, y luego termino con el vector D. El vector D lo voy a trasladar al mismo punto donde habíamos iniciado el anterior. Fíjese entonces, la resultante nuevamente vendría a ser este vector de acá, y a esta resultante nosotros le hemos llamado R. Fíjense, para que este resultante esté adecuadamente resuelto o se pueda desarrollar de manera adecuada, significa que estos vectores deben ir en forma consecutiva. Pero vemos acá que el vector C está opuesto, es decir, no puede sumarse de forma directa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Observe bien, aquí estaríamos analizando lo siguiente. Entonces, si nosotros queremos sumar de manera adecuada todos estos vectores, necesitamos invertir al vector C. Solamente lo que se hace es invertirlo este vector C, es decir, de esta manera. Como ven, este vector C ha sido invertido en sentido opuesto. Entonces lo que era el vector C hacia arriba, ahora lo vamos a colocar como menos el vector C. Y al invertir este vector C, lo que vamos a hacer es desaparecer a este vectorcito y luego lo colocamos en su lugar a este vector menos C. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente sumar tal y como inicialmente habíamos desarrollado. Entonces la resultante vendría a ser ahora igual. R, que hemos llamado la resultante, será igual al vector A más el vector B más, acá sumamos igual, entonces lo que voy a hacer entre paréntesis, menos el vector C y finalmente más el vector D. Ahora la resultante vendría a ser igual, ordenando sería el vector A, tal y como está, más el vector B, más por este menos viene a ser menos el vector C y finalmente más el vector D. Entonces esa es la forma de hallar cuando tenemos un vector que se opone para que todos al final estén en forma consecutiva y ordenada y poder hallar su resultante. En este caso la siguiente operación está relacionada con la resta de los vectores. Tenemos el vector W y tenemos el vector P que nos están dando al igual que en la suma. Pero fíjese qué podemos hacer para hallar la resta de vectores. En primer lugar lo que vamos a hacer es lo siguiente. Traslado a este punto en común, observe, y lo que voy a hacer a continuación es simplemente graficar o dibujar el opuesto de este vector P. El opuesto de este vector P tiene que apuntar hacia la izquierda. Eso significa que este vector que estaba inicialmente apuntando hacia la derecha va a cambiar de dirección. El módulo del vector P, la misma, ha cambiado de dirección. Ahora apunta a la izquierda. Si este vector apunta a la izquierda, entonces este vector P va a cambiar. Le vamos a poner el vector menos P. Como ustedes observarán, entonces este vector ya cambió de dirección y lo hemos asignado el vector negativo menos P. Es decir, es el opuesto de este vector. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer a continuación? Voy a trasladar al vector W, donde empieza el vector menos P, entonces ahí debe terminar el vector W, es decir, de esta forma. Entonces para mayor comodidad lo voy a trasladar un poquito más a la izquierda y sobre ella vamos a graficar la resultante. La resultante simplemente es el vector desde donde empieza, en este caso el vector W, y donde termina el vector menos P, es decir, el opuesto de este vector, que vendría a ser en esta dirección. A este vector entonces lo vamos a llamar el vector resultante R. Este vector resultante no es más que la suma, escuche bien, la suma del vector W más el vector menos P. Fíjense que estamos sumando estos vectores. Ahora, la resultante simplemente vendría a ser igual a la siguiente expresión. Tenemos el vector W más por menos el vector P. Entonces a esto se le dice que es el vector resultante de la resta. Vemos el siguiente ejemplo. W consideramos que es igual a 20 unidades en la dirección U y a P le vamos a asignar, por decir, 10 unidades en la dirección horizontal Y. Pero observe, el vector P es el vector que vale 10 unidades en el módulo y este Y estaría asignando que va hacia la derecha. Entonces decimos, si queremos hallar el opuesto del vector P, este vector P
le colocamos un negativo acá y por ende tenemos que colocarle menos 10, pero en la dirección y. Esto aún puede ingresar de esta forma. El vector menos p será igual al vector 10 unidades, pero en la dirección menos i. Por ejemplo, si w hemos considerado 20 unidades, la dirección u y el vector p, que vendría a ser, por ejemplo, 10 unidades, la dirección i, entonces de aquí podríamos decir que la resultante r de la resta de los dos vectores viene a ser igual a 20 unidades en la dirección u y menos 10 unidades. ¿Por qué menos? Porque estamos considerando ya este negativo. Y p vale 10 unidades en módulo, pero en la dirección y. Este resultante que están observando quedaría indicado tal y como está. ¿Y ahora por qué queda indicado? Simplemente este vector está en otra dirección y este vector de acá también está en otra dirección. Vectores en diferentes direcciones no se pueden sumar. Voy a borrar este ejemplo y vamos a continuar con el siguiente método. Para el siguiente caso vamos a utilizar los mismos vectores, utilizamos el vector opuesto y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Traslado a este vector aproximadamente a esta posición y para mayor comodidad a este menos p lo voy a trasladar a este lado de acá. Ahora observe, a este vector w lo voy a trasladar hasta este punto donde coinciden los orígenes de ambos vectores. También para mayor comodidad, este vector w lo voy a trasladar a este lado. Ahora observe, voy a trasladar una línea paralela a este vector menos p en este punto donde termina el vector w, de esta forma. Vamos a exagerar un poquito y luego trazaremos una paralela al vector w a partir de este punto. Ahora fíjese, la resultante de estos dos vectores vendría a ser la diagonal que coincide con este punto de acá. Y esta resultante coincide con esta resultante de acá. Simplemente que en este caso estamos utilizando el método del paralelogramo, pero en este caso para la resta. ¿Y a qué va a ser igual la resultante? En este caso vendría a ser también r, al igual que en el primer caso vendría a ser igual a la suma del vector w más el vector menos p, es decir, el opuesto del vector p. Finalmente decimos que la resultante viene a ser igual al vector w menos, ya que más por menos viene a ser menos el vector p. Bien, entonces aquí también estamos utilizando los dos métodos, el método del triángulo y el método del paralelogramo. Muy bien, entonces una vez que hemos analizado la suma y resta de los vectores, en el siguiente paso va a ser cómo se puede hallar el módulo de esta resultante. Para ello entonces vamos a tener que apoyarnos de estos dos vectores.